Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Esta será la charla número 20 sobre el Padre Nuestro. Preguntas 313 a 315. ¿Qué dice la pregunta? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa eso? No nos dejes caer en la tentación significa que pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, no permitiendo que seamos tentados o dándonos gracia para no ser vencidos. Entonces aquí pedimos tres cosas: que nos libre de las tentaciones, que no permita que seamos tentados, o si lo permite, que nos dé gracia, ayuda, fuerza, luz para no ser vencidos. 314. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio o de los malos hombres o de nuestras pasiones, de nuestra carne. De ahí los tres enemigos del alma: el mundo, los malos que no siguen a Cristo, los pecadores, los demonios y nuestras pasiones. Hay una pregunta muy consoladora que sigue: ¿es pecado tener tentaciones? No, no es pecado tener tentaciones, pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente al peligro de consentir. También aquí tenemos mucha luz. No es pecado ser tentado, pero es pecado consentir en la tentación, querer hacer, tener deseo de hacer lo que dice la tentación. Y también algo sumamente importante: es pecado exponerse voluntariamente al peligro del caer en la tentación o al peligro de consentir en ella. Por ejemplo, el que va a una discoteca, quiera o no quiera, va a tener tentaciones. El que va a una playa de gente perdida va a tener tentaciones. El que se expone, el que mira películas que sabemos que siempre contienen algo de venenoso, de diabólico, a la tentación, se expone. Entonces el cristiano hizo un pacto con Cristo, renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncia a sus seducciones. Por lo tanto, no debemos exponernos a las tentaciones. Ahora veamos un poco más a fondo esto de la tentación. La tentación en sí es un ataque de nuestros enemigos que pretenden hacernos caer en el pecado, desviarnos del camino de la salvación. Ahora, el ataque puede venir directamente del demonio, puede venir, es más frecuente, de los demás, de los pecadores, de la gente que no piensa en la salvación, que impulsa a la tentación. Y también el ataque puede venir de nosotros mismos, debido a que el bautismo, aunque haya borrado el pecado original, no borra la inclinación al mal, al pecado. En el capítulo 2 del Génesis se narra tan a lo vivo la tentación y caída del hombre, que puede ser un ejemplo para nosotros para entender y explicar esto de la tentación. Primero, hay una malicia, astucia de la serpiente, el demonio, que por perdernos se vale del engaño. Entonces la tentación es un engaño, como el cazador va a poner una trampa, el pescador lanza un anzuelo, y el anzuelo tiene algo bueno, pero el problema es que al tomar el anzuelo, el pez queda atrapado y lo sacan del agua y muere. Entonces,
En la tentación hay una mentira, hay un engaño, astucia, malicia, y el demonio siempre se vale del engaño. Pero la tentación despierta la pasión. La pasión empieza a despertarse y presenta agradable la fruta prohibida. Eva miró la fruta, era apetecible, era agradable a la vista. Después, un cómplice que seduce a otro. Eva, que hace comer la fruta a su marido. Y aquí Adán fue débil al consentir. Entonces, malicia y astucia de la serpiente, la pasión excitada por la vista y lo que uno ha escuchado, y después uno no cae solo, va a hacer caer otro cómplice que seduce a otro. Y finalmente el demonio se vale, dijimos, de mentiras y engaños, sugiere malos pensamientos, excita las pasiones, y una vez que uno ha dado satisfacción a la pasión, queda vacío, queda triste, queda en la miseria y despojado de la gracia y de los dones de Dios. Como el mundo nos hace daño y nos seduce con malos ejemplos y también perversas doctrinas falsas para alejarnos del camino. Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Bien, Dios permite la tentación para que seamos humildes, viéndonos en tantos peligros, pedimos su ayuda, para que nuestra virtud se arraigue como el árbol azotado por los vientos, para que demos prueba de nuestra fidelidad a Dios. El soldado muestra su valor en la batalla, no en palabra. Y para también premiarnos, como el soldado que gana la batalla y el luchador que vence en la palestra, dice San Pablo, 2 Timoteo 2:5. Bienaventurado aquel que sufre la tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el que sufre la tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida. Ahora ya lo dijimos, el sentir no es consentir. La tentación, tener ganas de pecar, no es el pecado. Fuera las turbaciones. Para quien voluntariamente se pone en peligro, eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque uno se pone y caerá, porque está escrito, quien ama el peligro perecerá en él. Entonces, fuera las presunciones. Uno debe no ser presuntuoso. Y bien, el que se expone a la tentación, personas, lugares, objetos, etc., es un presuntuoso. Como Eva dialogó con la serpiente, ha caído. Es importante saber que el demonio es como un león, un león rugiente. Uno no se acerca al león rugiente. Por ejemplo, usted está, no sé, en un zoológico, hay leones, hay tigres, hay animales salvajes, y usted no va a poner su mano dentro para que la muerda. Ahí usted está, si la muerdes, eres el culpable, tienes que mirar desde lejos. El león es enemigo y el león es figura del demonio. Si el demonio pudiera, nos haría todos pecar y llevarnos al infierno. Por eso cuando vemos que un mal pensamiento viene, debemos rechazarlo inmediatamente. ¿Por qué? Y porque como el lobo hambriento se acerca para devorarnos. ¿Qué hacer para no caer en la tentación? Primero, nuestro Señor mismo lo dijo, vigilad y orad para no caer en tentación, dice Cristo, San Mateo 26:41. Supongamos que en una casa quieran entrar los ladrones. ¿Qué se hace para evitarlo? Se cierran las ventanas, se atrancan bien las puertas para que así no tengan por dónde entrar. Tengamos cuidado con los ojos, los oídos, la lengua, con la imaginación, que son las puertas y ventanas del alma. Tener cuidado con los ojos. Por eso debemos mortificar nuestra vista
Y estamos, por desgracia, en una ciudad, un mundo paganizado. Las mujeres pobrecitas siguen maestras de vicios pecados de la tele, etcétera, y piensan que mientras más se desvisten, más son lo que son, y bien, es un error fatal. Ahora, hemos dicho ser tentado no es pecado, entonces no fijarse, cerrar los oídos cuando alguien viene a chismear, hablar, criticar, juzgar, mejor cerrar o cambiar de tema, cuidarnos de la lengua, porque podemos matar con la lengua también. Se queda uno en guardia o se tiene un buen perro que avise. Los perros son los guardianes de los hombres. Queridos hermanos, nosotros debemos ser las centinelas, los perros que advierten a nuestra alma y a nuestro prójimo. Al advertir que el enemigo viene, que se excita en nosotros la ira, la envidia, la pasión, cualquiera reprimirla, debemos reprimirla enseguida, rechazar la tentación desde el primer momento. Entonces, cuando vemos que hay ira, envidia, maldad, lujuria, cualquier cosa, rechazarla inmediatamente pensando en otras cosas, no hacerle caso. También para evitar que los ladrones entren en una casa, se den la luz encendida, para que los ladrones, creyendo que la gente está despierta, no se atrevan a acercarse. Tengamos nosotros mismos en nuestra alma en la luz de la fe, acordarnos de que estamos en presencia de Dios. Ten presente a tu Dios todos los días de tu vida, decía Tobías a su hijo, 4:6. Ten presente a tu Dios todos los días. Dios me ve, Dios me juzgará, Dios está a mi lado. Yo no haría tal fechoría frente a los demás porque hacerla solo. Si el enemigo nos sugiere el placer, debemos acordarnos de las funestas consecuencias del pecado. Y finalmente, si aún con todo los ladrones pretenden asaltar la casa, se pide socorro, acudir al Señor, orando, y no seremos vencidos. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. Invocar a Jesús, María Santísima, y el enemigo huirá avergonzado, pues Jesucristo le venció en la cruz, y la Virgen Inmaculada aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Un ejemplo. Contábame, dice un santo, una persona, que los malos ratos que algunas temporadas le daba el demonio con inquietudes de conciencia, tempestades de pensamientos rebeldes, de tristeza, de miedo, rezando los rechazaba. Mire usted, decía, cuando yo me veo muy, muy agotado, le digo con todo mi genio, dice el demonio, perro feísimo, tanta falta te hago yo en el infierno. El perro no ladra a los de casa, sino a los extraños. Lo mismo hace el demonio. De los pecadores no se cuida, porque ya son suyos. A los justos, en cambio, los ataca duramente. Saint-Éphraïm tuvo un sueño, vio una ciudad muy corrompida y en ella solo un demonio a las puertas y que estaba durmiendo. Después, en el desierto en que vivía solo un ermitaño, vio muy afanoso un ejército de diablos. ¿Por qué? Y porque el que está en pecado ya no sirve para el demonio, ya está en sus garras, entonces tiene que atacar el que está en la gracia. Queridos hermanos, si usted se confiesa, comulga, reza y tiene tentaciones, quede tranquilo, significa que usted anda bien. Usted está fuera de las garras del demonio, y el demonio está fuera de tu alma. En la vida de Santo Cura de Ars puede verse la hazaña con que por más de 30 años le persiguió el demonio. Explicando el catecismo, decía el santo, el demonio es muy astuto, pero no es fuerte. Basta la señal de la cruz para ahuyentarlo. Deo gracias. Hagamos lo mismo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X,
Analizamos en esta charla número 21 la sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Preguntas 316 y 317. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. Entonces la tentación sí tiene su finalidad. Uno, nos permite probar nuestra fidelidad a Dios, cumplimiento de nuestro pacto con Cristo, renuncio a Satanás, a sus obras, sus seducciones, para darnos también ocasión de perfeccionar nuestras virtudes. Si estamos tentados y luchamos, nos perfeccionamos en la virtud. Cada vez que hacemos algo contrario a la tentación, nos fortalecemos en lo humano y en lo cristiano, y en la virtud de fortaleza, fidelidad, etc. Y también la tentación, si la rechazamos, nos hace crecer en merecimientos del cielo. Entonces, realmente hay mucha ventaja en el hecho de ser tentado. Dichosos los que saben sacar provecho de esto. Entonces, Dios permite la tentación para probar nuestra fidelidad. Es decir, el que lucha y es fiel hasta la muerte se salvará, para perfeccionar nuestras virtudes y para finalmente acrecentar nuestros merecimientos. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Otra pregunta muy interesante. Para evitar las tentaciones hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los santos sacramentos y valernos de la oración. Entonces, el que no hace eso, bien será tentado y vencido. Entonces, primero debemos evitar las ocasiones peligrosas. Esto también es sumamente importante. Evitar las ocasiones peligrosas. El que se expone al peligro, caerá en el peligro. No hay de otra. Esto es palabra de Dios. El que se expone al peligro, caerá en el peligro. Tener también a raya nuestros sentidos. Nuestro Señor lo dijo de una manera muy clara. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, de tentación, córtalo, arráncalo. Y finalmente debemos alimentarnos. Una persona débil, una persona subalimentada, bien tendrá tentaciones, quiero decir, será enferma, caerá en enfermedades. Entonces tenemos que alimentarnos. Formación cristiana, santos sacramentos y oración. Recibir a menudo los santos sacramentos, porque no solamente, por ejemplo, la confesión borra los pecados mortales, claro, y los veniales, también nos da fuerzas, energías, podemos decir, contra las tentaciones futuras. La Divina Eucaristía, la Santa Comunión, bien nos cristifica, de un cierto modo, aumenta en nosotros todas las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, fortalece los dones del Espíritu Santo y nos hace fervorosos. Un santo decía, las moscas se ponen alrededor de una cacerola que tiene algo tibio, caen dentro y pudren todo. Pero cuando una cacerola está echando vapor a 2 metros alrededor, las moscas no se acercan. Lo mismo las tentaciones y los demonios no se acercan, al menos desde lejos, quedan lejos de un alma bien fervorosa, pero un alma bien tibia cae fácilmente en la tentación. Y finalmente, valernos de la oración, dijimos, porque nuestro Señor dijo, pedid y recibiréis, orad sin cesar, pedid y recibiréis, el que reza se salva,
El que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Es algo también, algo muy importante de saber esto. Seguimos con unos ejemplos sacados de la historia de la iglesia. Entonces Santo Cura de Ars decía, el demonio es muy astuto, pero no es fuerte frente al alma santa, el alma que reza, el alma que comulga, el alma que está unida a Cristo. Es por la señal de la cruz, dice, queda desbaratado, ahuyentado. Entonces, oración, vivir en gracia de Dios, alejarse de las ocasiones del pecado, fortalecerse con los santos sacramentos. Un ejemplo histórico: 300.000 turcos musulmanes acampaban en las llanuras de Viena, en Austria. Contra ellos había entablado batalla Juan Sobieski, rey católico de Polonia. El mismo día de la contienda ayudó a la Santa Misa. El rey acolitó la Santa Misa después de haberse confesado, misa que celebró el padre Mario Daviano. El rey comulgó, oró con fervor, imitándole los príncipes y los caballeros. El sacerdote, saliendo a la puerta del templo con el crucifijo en la mano, dio la bendición al ejército, diciendo: si confiáis en el Señor, conseguiréis la victoria. Y el rey Juan Sobieski, al frente de los suyos, se lanzó al combate exclamando: marchemos valerosos, Dios ha de ayudarnos. Y derrotó completamente al enemigo presuntuoso que pretendía hacer de San Pedro de Roma una mezquita. Así, en la lucha contra los enemigos del alma, debemos invocar al Señor, adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Confía siempre en tu Dios. Él no pierde batallas, decía un santo. ¿Quién nos ha oído hablar de las terribles tentaciones que sufrió el santo abad Antonio? Oyó al entrar en una iglesia el pasaje del Evangelio de San Lucas en que Cristo nuestro Señor dijo a un joven: si quieres ser perfecto, anda y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y sígueme y hallarás un tesoro en los cielos. Él cumplió puntualmente lo dicho del Evangelio, retirándose al desierto después de haber repartido entre los pobres su hacienda, consagrando su vida entera a la oración y a la penitencia. Allí le acometió Satanás, unas veces con desaliento, otras con representaciones sensuales, con pensamientos de vanagloria y de codicia, y hasta con amenazas, gritos y alaridos. Se le aparecieron los demonios en figura de fieras horribles que la atormentaban sin lograr vencerle. ¿Dónde estabais, Señor?, dijo el santo en cierta ocasión, en que después de ruda pelea se le manifestó Jesucristo. Aquí estaba contigo, dice el Señor, y he visto tus batallas y te he dejado afligir para consolarte. Como buen soldado has luchado, no temas, que yo estaré contigo para ayudarte. Cuenta San Atanasio, que lo visitó en el desierto, cuenta San Atanasio, amigo y biógrafo de San Antonio, que le preguntaron sus discípulos de qué armas habían de valerse en las tentaciones, y San Antonio respondió:
Creedme, hermanos, Satanás teme al ayuno, la oración y la pobreza voluntaria, la misericordia y la humildad, pero sobre todo teme el amor ferviente a Jesucristo, y la señal de la cruz es bastante para desarmarlo y hacerlo huir. Dios, hermanos, aquí tenemos muchas cosas en pocas palabras. El demonio teme, ¿qué? Al ayuno. Y ayuno no solamente del estómago, sino también de todo pecado. De todo pecado. El ayuno debe ser universal, en el alma y en el cuerpo. Teme la oración, por eso hace todo para que la gente no rece. Antes todas las familias rezaban en la tarde el Santo Rosario. Hoy cada quien tiene su aparatito, su televisor y piensa, no sé qué están mirando, pero miran lo que no deben muchas veces, o escuchan gente que más bien los intoxica. Entonces, teme el ayuno, la oración, la pobreza voluntaria. La pobreza voluntaria es bueno enseñar a los niños a ser caritativos, de a poco, claro, pero infundir en su corazón la caridad con el prójimo, para que no sean materialistas ni orgullosos. Teme la misericordia, cuando uno perdona por amor a Dios, y bien, Dios también le perdona. Perdónanos nuestras deudas, culpas, miserias, pecados, ofensas, como nosotros también perdonamos. Y sobre todo teme la humildad. La humildad, porque el primer orgulloso es Satanás, y un alma humilde imita a la Virgen, sirvienta del Señor. Pero dice el santo también, teme el amor ferviente a Jesucristo. El que ama a Jesucristo no va a ofender a Jesucristo, no va a pecar, no va a hacer contrario de lo que pide Jesucristo, y tema la señal de la cruz bien hecha, con fe bien hecha. San Jerónimo dice, ¿quién jamás durmió tranquilo al lado de una víbora? Mejor es evitar el peligro para estar seguro de no caer. Porque, hermanos, si queremos no pecar, bien tenemos que alejarnos de la víbora del pecado, es decir, la ocasión del pecado. Si vos permitiréis, dice otro santo, que nosotros seamos tentados para nuestra humildad y para nuestro ejercicio y para nuestra paciencia y para nuestra corona, y finalmente para que, viéndonos afligidos, recurramos a vos como a nuestro Padre, no permitáis que seamos vencidos en la tentación. Sí, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y en nombre de Jesucristo, pedimos tu ayuda para no caer a la tentación. Sí, pero también pedimos la gracia de ser inteligentes y no exponernos a la tentación. Pedimos la gracia de hacer lo que dice San Pedro en su primera carta 5:8. Hermanos, sed sobrios, vigilad, que vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Entonces, tenemos que alejarnos de las ocasiones del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es decir, si una amistad, un aparato, una frecuentación, cualquier cosa que es causa de pecado, arráncalo, es decir, aléjate de estas personas y de estas cosas.